Cuba no está solo al límite de los apagones o la falta de combustible. Está llegando a un tema extremadamente delicado. Es el tema de la sostenibilidad económica. Y lo primero porque ya hay un principio de una negociación o diálogos que sería con el nieto de Raúl Castro, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo. ¿Qué está pasando en Cuba? Hay transición, hay negociación, hay diálogo. Cuba quiere mantener el poder político, pero ya no el ideológico por lo que está hablando con Estados Unidos, o simplemente es supervivencia mientras exista un cambio de gobierno con el presidente Donald Trump. Por eso hoy vamos a hablar con Augusto César San Martín de Cubanet, periodista, para conocer un poco más de fondo sobre qué está pasando realmente en Cuba. Augusto César, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, está en lo cierto de que yo no le diría negociación, yo le diría que hay contactos que más bien desde la administración Trump están presionando para que haya cambios dentro del régimen cubano. Cambios que verdaderamente necesitan una presión máxima para que se hagan. Yo no creo que el régimen cubano esté dispuesto a entregar el poder político y por lo menos ya eso es lo último que se ha visto, que ellos le han ofrecido a la administración Trump, le han ofrecido algunos espacios, ¿no? Y le han ofrecido negocios, le han ofrecido indemnizaciones, pero nunca el poder político, nunca el pluripartidismo, nunca la libertad de expresión. Y ahí es donde se encuentran las conversaciones o los contactos, que yo más bien le diría así, porque no creo que sean contactos negociables. Marco Rubio, que es conocedor del tema Cuba, que nadie mejor que él, que de hecho se ha llegado a esta altura de presión porque existe Marco Rubio en la administración de Trump. Y no creo que esté negociando nada con ellos que no sea un cambio, la eliminación del Partido Comunista y el pluripartidismo, elecciones libres. No creo que haya otra cosa que no sea eso. El régimen cubano, quienes lo conocemos, quienes lo hemos sufrido, sabemos que no va a ceder en el tema del poder político, aún incluso teniendo parte de la fortuna de la cúpula del régimen en el extranjero o quizás invertido dentro de la isla a través de Gaesa, que es un conglomerado que surge para eso mismo, para apropiarse de la economía y mantener las fortunas de ellos de manera controlada. Dominan todo el país, construyen hoteles sin turistas, hacen inversiones en el extranjero, bajo control simplemente nada más de Raúl Castro, que en este caso es el que en estos momentos, según dicen, hay un contacto con alguien cercano a él, que no me inclinaría tampoco por pensar que es el llamado Cangrejo, el conocido, el nieto de Raúl Castro. No creo que sea ese el personaje que mantiene los contactos. No es un alto nivel como para que la administración Trump confíe en alguien como él, aunque sirva de mensajero. Creo que hay otras figuras que no se van a poner de acuerdo. En mi criterio, no se van a poner de acuerdo, a no ser, que lo dudo, que la administración Trump y como le dije, con la asesoría de Marco Rubio, ceda en el tema de cambios económicos sin un cambio en el poder político. Y son dos cosas que siempre van a estar enfrentados. El régimen de La Habana está dispuesto a cualquier cosa con tal de mejorar su economía. César, hablemos de Gaesa. ¿Qué implicaciones? Primero, ¿cómo está funcionando este tema de Gaesa? Y sobre todo porque sentimos que ya hay una presión
porque está completamente bloqueado y eso significa que económicamente Cuba, sin Gaesa, sin ese control de los militares, pues también se suma a esto el tema de los apagones, se suma a esto el tema del combustible, prácticamente están cerrando como todo el embudo a Cuba. Yo siempre diría que para entender lo que está pasando en Cuba, en el presente, con Gaesa, con la presión hay que saber cómo es que responde el régimen, cómo es que ha respondido durante todo este tiempo el régimen cubano, que siempre ha pertenecido a la familia Castro, cómo ha respondido a las políticas de los Estados Unidos, de las diferentes administraciones de los Estados Unidos. Y para mí siempre ha tenido una estrategia, una salida y siempre ha tenido alguna manera de alimentar a la cúpula, por supuesto, en detrimento de la población, que es la que menos beneficiada está en estos momentos. Gaesa surgió para eso, para el control de la economía, pero antes de Gaesa también existían otras organizaciones o otras agencias que mantenían el control. Lo que pasa es que de una manera más dispersa. Existía la corporación CIME, existía Palco, existían varias corporaciones que mantenían ese control y que de una manera u otra buscaban activos, buscaban divisas y las traían al punto de que en un momento tocaron el narcotráfico a través de Pablo Escobar. Entonces todas esas ramificaciones existían. Raúl Castro lo que hizo fue consolidar todas esas cosas que en la etapa de Fidel Castro estaban quizás un poco dispersas en Gaesa y dominarla a través de conglomerados, ¿no? A través con el control de los bancos, el control del banco financiero, el control del turismo, el control de todo y y todos esos activos sí pueden mantener presión, o sea, si el régimen de Cuba puede sentirse presionado en el tema del ingreso, pero salidas tiene. Estoy casi convencido de que alguna salida tiene para mantener la cúpula, para mantenerse en el poder, salida tienes de ingreso. Y por mucha presión que haya o que exista de parte de la administración Trump, sabemos que se va a sostener, sabemos que tiene por ejemplo, ahora mismo acá acabamos de ver un barco de petróleo ruso y la preparación de otro que va a entrar. Y entonces de eso es lo que está acostumbrado a vivir el régimen. De eso es lo que está acostumbrado a mantener la esperanza en una mejoría en la población cubana. Y de eso ha vivido durante los 67 años ha vivido. Entonces, ¿qué no va a saber hacer el régimen cubano ahora con una administración que no haya sabido hacer durante la administración Reagan, que fue también una administración que ejerció presión ejerció presión al régimen cubano? Incluso fue un momento en que el campo socialista se cayó y Cuba perdió toda la financiación. Cuba ha sido siempre un satélite de uno u otro, de Rusia, Venezuela, y siempre ha estado así. Entonces, están adaptados. Quizás a lo mejor en estos momentos hay un poquito más de presión, haya un presidente en Estados Unidos mucho más atrevido, quizás, y quizás a lo mejor ellos se sientan más presionados, pero creo que la capacidad de respuesta, de mantenerse en el poder, ellos la tienen. Ellos tienen esa capacidad para mantenerse, para buscar un banco de petróleo por aquí, para conseguir una ayuda por allá, y mientras tanto, la población, que es la que más sufre, simplemente está esperando siempre algo. Los cubanos siempre están esperando algo de esperanza, que es de lo que vive o lo que le dan el régimen. Ese tipo de cosas va a mejorar, en tal fecha mejoraremos, se va a poner algo, quizás a lo mejor el petróleo, la gente tiene su esperanza, un petróleo que no va a alcanzar hasta finales del petróleo ruso, hasta finales de abril. Pero de eso ha vivido y de eso va a seguir viviendo. Yo no veo absolutamente otro tipo de respuesta que no haya dado en otras ocasiones ante presiones
del gobierno de Estados Unidos, administraciones de Estados Unidos, no he visto otro tipo de respuesta que no haya sido la misma. Confrontación, la defensa internamente, abogar por la defensa de la independencia de Cuba, abogar por la revolución, por las conquistas de la revolución que ya no existen, ¿no? Tampoco pueden decir que existen. En estos momentos les es más difícil eso. La represión continúa, independientemente. Es otra cosa que yo veo que no está a favor de la represión. Ha continuado y va en incremento. Las últimas manifestaciones que hubo en Morón, en Ciego de Ávila, no fueron para pedir la restauración de la corriente eléctrica, del agua, la mejor alimentación, fueron directamente contra el Partido Comunista, contra la sede del Partido Comunista local. Y la represión ha sido tan brutal que hay 2 menores de edad arrestados y posiblemente van a ser enjuiciados. Y entonces esto yo lo veo como no vamos a soltar. No vamos a... Tanto es así que después de las manifestaciones en Morón no han habido más manifestaciones que se estaban dando de manera aislada todos los días de apagón. Se estaban dando en La Habana, se estaban dando en diferentes lugares y después de la represión de Morón no ha habido más manifestaciones, por lo menos de manera marcada. Y han seguido, han anunciado, como siempre lo han hecho, la liberación de 2.000 presos, de los cuales no han salido 1 o 2 de presos durante la protesta del 11, que fue del 11J, que fue general en todo el país. A partir de ahí, no se ha visto un paso de avance, no se ha visto un cambio económico del régimen, y es lo que te decía hace unos minutos. Yo, en mi criterio personal, no veo otro tipo de respuesta que no haya dado ya el régimen de cubano a otras administraciones. Beligerancia, busca de mendigar lo que necesita, pero lo que necesita la cúpula, no la población. Y creo que lo único que resta es esperar a ver hasta dónde llega la presión. Los cubanos decimos que si el régimen hay algo que siempre han dicho los cubanos, que si el embargo de Estados Unidos, que es el supuesto culpable de todas las cosas que el régimen de La Habana dice que es el culpable de todo lo que pasa en Cuba, si el embargo se quita, si Cuba se abre, si Cuba, la economía bajo el régimen de castrista florece, el gobierno se cae, porque no tiene absolutamente, o sea, la gente no van a querer el gobierno, porque cuando la gente tenga, cuando los cubanos tengan, no van a querer perder. Entonces los cubanos a esta altura nunca han tenido nada. Y al gobierno tampoco les conviene darle, porque si le da después le tiene que quitar. Y entonces por eso es que los cubanos dicen, bueno, si quitan el embargo, cuando tengamos, no nos lo van a poder quitar. Y entonces el gobierno juega con eso. El gobierno juega con 3 horas de luz, después de haber estado un mes quitando 24 horas de la corriente. Cuando te dan 3 horas de luz, tú dices, bueno, al menos tengo 3 horas. Pues esa es la manera en que piensa la persona que está en esa situación. Y entonces necesita mucha presión, pero no una presión, para mi entender, no una presión de apertura económica, porque volvemos al inicio, el control que tiene el régimen cubano, la familia Castro sobre la economía de Cuba es total, es completo, a través de Gaesa. No creo que una presión, que un recorte se los pueda quitar de una manera. Y ellos van a soltar parte de la economía de manera transitoria, no para una transición, de manera transitoria. Cuando se acabe la presión,
vuelve otra vez. Ya ha pasado, es lo que digo, ya ha pasado, ya ha sucedido. Pasó cuando Obama hubo como especie de una distensión, se abrió la economía a un sector privado incipiente y una vez que se cerró, que cambió la política, cerraron y ya el sector privado no es el mismo que cuando Obama, que en realidad se vio un cambio, simplemente nada más con los cambios económicos. Entonces, no van a ceder, no van a soltar, no va a haber una transición ni por presión ni por asfixia de la cúpula. César, Yo no, Por lo que trato de entender, hay acercamientos, hay un mensajero que es el nieto de Raúl Castro, él no es el que determina, pero hay acciones en este momento. Y es acciones como la presión que se tiene contra Gaesa, porque no les están permitiendo hacer negociaciones, les están cerrando económicamente. Pero si ustedes analizan este tema, es como si Cuba quisiera mantener el poder, pero no mantener el poder político, pero no el ideológico, porque está permitiendo que ingrese Estados Unidos de alguna manera como si fuera una especie de ayuda humanitaria para salvarlos. Y es por lo que entiendo que se ha manejado en los últimos 69 años. lo que entiendo es que sí, el régimen está dispuesto a dejar entrar inversiones, incluso le están hasta regalando la zona de Mariel, a entrar en negocios de los Estados Unidos, está dispuesto a la inversión estadounidense, pero es que siempre ha habido demasiada astucia. Ellos saben que tienen que ganar tiempo, ellos saben que la administración Trump tiene 4 años y que después de los 4 años puede venir un cambio. De hecho, ya hay congresistas demócratas que están abogando por un cambio de esa presión, o sea, para evitar catástrofes humanitarias, porque Cuba el sistema ha colapsado. Y si está dispuesto a entrar, ahora está comprobado que puede los Estados Unidos invertir en Cuba, pueden devolverle las propiedades nacionalizadas o los terrenos, porque no queda mucho. Eh, Pueden hacer todos esos tipos de cosas bajo la presión de la administración y quizás evitando que colapsen todas las propiedades y todos los bienes que tienen a través de Gaesa, los hoteles, porque independientemente de esa presión, los hoteles se siguen construyendo. Entonces, ¿hay presión o no hay presión si Gaesa continúa construyendo hoteles? Y hoteles que están vacíos. Entonces, uno dice, bueno, sí, hay una presión, hay una asfixia económica contra Gaesa, pero ¿por qué siguen construyendo hoteles? ¿De dónde sacan los...? Y entonces, siguiendo la idea, sí puede ser que todas esas cosas, pero el poder político, el Partido Comunista va a salir del poder, la familia Castro va a salir del poder, se va a desintegrar Gaesa como un conglomerado de las Fuerzas Armadas. Nada de eso va a pasar eh, bajo presión, bajo una presión de este tipo, una presión mediante contactos, mediante negociaciones, como quieran llamarle. De esa manera no creo que va a suceder, ni tampoco lo que hemos visto, el gobierno de Estados Unidos va a permitir una situación humanitaria dentro de la isla, secando totalmente todas las ayudas, incluso la de petróleo, y siempre va a existir un aire, que es lo que busca el régimen, el aire, ese aire para ir manteniendo, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, haciendo lobby, esos mismos congresistas demócratas que están que incluso ahora están en Cuba, es parte de eso mismo, de ese mismo lobby, de tratar de tener una distinción entre ese Marco Rubio que conoce Cuba, conoce cómo es que hay que tratar
al régimen cubano en esas conversaciones, esas negociaciones, como quieras llamarle, y verdaderamente lo que haya, lo que exista. Pero hay un factor que no va a pasar. El régimen, por mucha presión, no va a entregar el poder. Quizás eso que mencionas de la ideología, ya es que hace mucho rato en Cuba no hay una ideología definida como tal, sino lo que es un poder político. La ideología como tal no existe, no existe la ideología socialista, no existe una ideología del comunismo, como quieran llamarle, lo que existe es el poder. Ellos, la familia Castro, aferrada al poder a través de, de Díaz-Canel, a través de su cúpula, de los militares, y ellos ahora, que se hace evidente que no ha sido mentira, que independientemente que pongan una figura liderando el país, ellos son los que controlan el poder. Si no estuvieran conversando con Díaz-Canel, con el primer ministro, con Marrero, estuvieran conversando y sin embargo está ya sea con el llamado Cangrejo, ya sea con el sobrino nieto de Fidel, que también tenemos, o sea, existe la posibilidad, con quien sea, siempre a través, siempre tocando el contacto de la familia Castro, que es quien decide si entregar o no el poder, que no creo que sea, por lo menos no creo que sea fácil.